Qué bueno es poder esta tarde en este lugar. Quería compartir un pensamiento con vosotros y venía a mi mente, a mi corazón, un versículo que está en el Salmo 32, el versículo 5, que escribió el rey David. Y él dice, en un momento terrible de su vida, él dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Wow. Tomó la mejor de las decisiones. No sé si alguna vez usted ha hecho algo y sintió que no tenía perdón, que lo que ha hecho no podía ser perdonado. No sé si alguno se ha sentido alguna vez como atrapado por una mala decisión, un acto, algo que ha pensado, que ha hecho. David dice, y perdonaste la culpa de mi pecado, la culpa. A veces la culpa nos acompaña como la sombra. A donde quiera que vamos va la culpa. Porque quizás hemos fallado en el trabajo o hemos herido a alguien. O quizás dijimos una mentira para cubrir algo que habíamos hecho mal, para que no nos descubrieran. O quizás sencillamente hemos descuidado a nuestra familia porque hemos estado ocupados haciendo cosas y por alguna circunstancia, hayamos lo que hayamos hecho, desde que hicimos eso, vamos cargando con un peso en el corazón. Y a veces pensamos que la culpa es solamente un sentimiento. Me siento culpable. Pero la culpa es mucho más que un sentimiento. Es una condición, una posición, un estado, por haber quebrado la voluntad de Dios. No es solamente un sentimiento. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? No nuestro sentimiento, sino nuestra condición culpable. Culpa. La culpa a veces puede ser útil si nos lleva a reconocer nuestra necesidad, que necesitamos ayuda, que necesitamos ser perdonados. Pero la culpa también puede convertirse en una trampa mortal cuando nos susurra y nos dice: no mereces perdón, no mereces amor, no hay esperanza para ti. Yo no sé si tú algunas veces has escuchado esa voz de la culpa. Hoy quiero hablarte a ese lugar de tu corazón donde guardas o tratas de guardar y de ocultar lo que crees que Dios no puede perdonarte. Ese lugar que a veces tenemos, donde ocultamos eso que hemos hecho y que creemos que Dios no puede perdonar. Porque mientras encubrimos el pecado o lo tratamos de cubrir, la culpa sigue creciendo en silencio, pero sigue creciendo. Pero cuando dejamos de escondernos y nos dejamos encontrar por Dios, comienza la restauración. Esa es la experiencia del rey David. Eso es lo que nos enseña el Salmo 32. Nos enseña que David encontró perdón cuando dejó de ocultar su pecado y lo confesó delante del Señor.
Pero para que lo entendamos mejor, me gustaría compartir la historia, que reflexionemos juntos acerca de dos hombres que caminaron con Jesús y que fallaron y experimentaron el sentimiento de la culpa. Se sintieron culpables, pero solo uno se dejó encontrar por Jesús. El primero de ellos es Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Fue elegido por Jesús, vio los milagros que hacía Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, se sentó a la mesa con Jesús. Y aún así, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y dice en la Biblia, dice en Mateo 27, versículos 3 y 4, dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento. Sintió culpa y devolvió el dinero. Trató de devolverlo y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Judas sintió culpa, mucha culpa, pero su culpa no lo llevó a la gracia ni al arrepentimiento. Lo llevó al aislamiento, a la desesperación y finalmente a la muerte. No regresó a Jesús, no se dejó encontrar por Jesús, por aquel que podía perdonarlo y liberarlo de la culpa. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? Porque fallamos a Dios. Todos fallamos. Y en lugar de correr a Dios a confesar nuestro pecado, nuestra falta, muchas veces tratamos de encubrir el pecado, justificamos lo que hemos hecho o nos alejamos pensando, ya es demasiado tarde para mí. Y como he dicho antes, la culpa puede ser útil, puede ser un mensajero que nos lleve al arrepentimiento, o puede ser un verdugo que nos arrastre a la muerte espiritual, como en el caso de Judas Iscariote. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Judas se quedó solo en su culpa, con su culpa, sin confesar, sin arrepentirse, sin ir a la cruz. Y la culpa sin cruz y sin arrepentimiento y sin confesión siempre termina destruyendo. En cambio, podemos mirar a Pedro, otro discípulo de Jesús, otro que también falló. Pedro había prometido que nunca negaría a Jesús. Pero en medio del miedo, esa noche que apresaron a Jesús, no lo negó una vez, sino 3 veces. Y la última de las veces, dice en Lucas 22, versículos 61-62, dice, entonces el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Pedro también sintió vergüenza y culpa por su pecado. También había tropezado. Pero hubo una gran diferencia. Pedro no permaneció escondido, no permaneció en su culpa. Aunque había fallado, permitió que Jesús lo encontrara. Y así que vemos cómo después de la resurrección, en Juan 21, Pedro se había vuelto a la vida de antes, a pescar, estaba pescando. Había tratado de regresar a su vida antigua, pero Jesús fue a buscarlo a la orilla. Podíamos pensar, bueno, Jesús ha llegado a
a leerle la cartilla por lo que había hecho. No, Jesús no llegó para humillarlo ni para condenarlo, llegó para restaurarlo. Dice, podemos ver como en Juan 21, versículos 15 al 17, Jesús tiene esa conversación íntima con Pedro y por 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces, una pregunta por cada una de las negaciones de Pedro. Una para sanar cada herida de vergüenza y de culpa. Jesús no fue a recordarle su pecado, sino a restaurar su corazón. A decirle: Pedro, tu fracaso no tiene la última palabra. Yo sí. Yo sí. Jesús es quien tiene la última palabra, no el pecado, no el fracaso. ¿Y qué pasó? Pues que su vida cambió para siempre. Pedro se dejó encontrar por Jesús. Y vemos cómo Pedro dejó de ser ese hombre que estaba escondido llorando por lo que había hecho, por haber traicionado a Jesús, porque Pedro también había traicionado a Jesús. De otra forma, pero también lo había traicionado. Ese hombre se convirtió en un hombre lleno del Espíritu Santo que predicaba esperanza y salvación. Y por eso Pedro pudo escribir en la primera carta de Pedro, suya, en el capítulo 2, versículo 24, dice: él mismo, refiriéndose a Jesús, a ese que la había buscado, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y Pedro escribió esto no como alguien ajeno a lo que Jesús había hecho en la cruz, sino como alguien que había experimentado el perdón y la restauración, que había sido libre de la culpa. Él sabía por experiencia propia que la culpa ya no lo definía, porque Cristo había cargado toda su culpa, todo su pecado y toda su vergüenza en la cruz. Y cuando resucitó, fue a buscarlo, a darle las buenas noticias a Pedro. Ya no tienes que cargar con tu culpa. No te define la culpa. Yo soy quien te perdona tus pecados y te libra de la culpa. ¿Y por qué Jesús puede restaurarnos así? Esa es la pregunta. ¿Por qué puede Jesús restaurarnos así, cambiar nuestra historia de esa forma, librarnos de la culpa y de la vergüenza? Porque todo el castigo que merecíamos tú y yo, Él lo llevó todo sobre sí mismo en la cruz. Dice Isaías 53:5, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Es Él quien puede librarnos, quien nos libra de la culpa y de la vergüenza, quien nos limpia de todo pecado. Y Jesús cargó no solo con nuestro pecado, sino también con nuestra culpa y con nuestra vergüenza. Y con todo aquello que escondemos, con aquello que tratamos de encubrir delante de los demás, incluso delante de Dios. Si tomamos esa decisión de ocultarlo, entonces nunca experimentaremos la libertad y el poder de la cruz y de la resurrección de Jesús.
Porque la libertad comienza cuando dejamos de escondernos y venimos a su luz. Cuando confesamos delante de Dios, Señor, hice esto, necesito tu perdón. Soy culpable, perdóname. Y dice 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él, para ser libres del pecado. Y dice Colosenses 2:14, algo tan maravilloso, que dice que Él canceló el acta de los decretos que había contra nosotros. Toda la lista larga, que es muy larga, dice que la canceló clavándola en la cruz. Nuestro historial de culpa, imagínate, todo nuestro historial de culpa fue clavado en esa cruz. Ya fue pagado, ya fue cubierto con la sangre de Cristo. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque la vergüenza sigue susurrándonos a muchos de nosotros, escóndete. Cristo dice, acércate al trono de la gracia, acércate. La culpa dice, cúbrelo, escóndelo, que nadie se entere. Dios dice, confiesa y recibe perdón. Confiésalo y recibe perdón. Y quizás en esta tarde, tu historia, lo que estás viviendo, quizás piense que se parece más a la de Judas que a la de Pedro. Porque quizás has tomado decisiones o estás viviendo circunstancias que crees que ya has pasado los límites, que tu pecado es demasiado grande o que quizás llevas mucho tiempo escondiéndolo. Tanto. Pero la cruz de Jesús, su resurrección, sigue siendo más grande. Escúchame, más grande que tu pecado. Su gracia sigue siendo suficiente. Su amor sigue buscándonos, a ti y a mí. Pero hay algo que Dios pide en esta tarde, nos pide a cada uno de nosotros, y es que dejemos de escondernos, que dejemos de encubrir nuestro pecado y que nos dejemos encontrar por Él, por Jesús. Jesús nunca rechaza un corazón arrepentido, porque Él perdona, limpia, restaura a los que vienen con sinceridad delante de Él. Y hay tan buenas noticias, estos son tan buenas noticias, porque la salvación no es una recompensa para los que son perfectos. La salvación es un regalo para los quebrantados que corren a Jesús. Hoy tú puedes dar ese paso. Voy a pedirte que ahí donde estás puedas ponerte de pie. Para dar ese paso es necesario que reconozcamos nuestro pecado.
que lo confesemos delante de Dios y que dejemos de huir o de tratar de esconder nuestras miserias, nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros errores. Deja de huir y permite que su gracia, la gracia de Jesús, te alcance. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierra ahí tus ojos y habla con Jesús. Hazlo con sinceridad. Habla con Jesús. Él está en este lugar para tener esa conversación contigo. Esa conversación personal. Porque quiere restaurar tu corazón. Quiere hacerte libre de toda vergüenza, de toda culpa. Quiere limpiar tu corazón. Quiere restaurar esa relación quizás rota con Él, con Jesús. Y si hoy estás aquí y nunca le has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, porque tal vez conozcas de Dios, conoces de Dios, todo el mundo ha oído hablar de Dios o ha escuchado acerca de Jesús, pero en el fondo tú sabes que estás lejos de Él. O en otro tiempo caminaste cerca de Jesús, cerca del Señor, pero por algún motivo, alguna razón, quizás por la culpa, porque fallaste, te apartaste y te escondiste. Y tanto necesitas en esta tarde reconciliarte con Él. Es Jesús quien nos invita a acercarnos. Jesús te está llamando, no para condenarte, para salvarte. No para avergonzarte, para restaurarte. Conoce todo de ti y de mí. Deja de huir. No importa cuántas veces hayamos fallado. No importa cuánto tiempo llevemos lejos. Su gracia sigue siendo suficiente. Y sus brazos siguen abiertos. Déjate encontrar por Jesús. Ahí donde estás, si nunca has entregado tu vida a Cristo o necesitas reconciliarte con Él, voy a invitarte a que hagas una oración. Puedes repetir mis palabras o puedes usar otras. Lo importante es que lo hagas con sinceridad. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te necesito. Reconozco que he pecado, que he fallado. Tú lo sabes. Reconozco que he estado viviendo lejos de ti y que he tratado de esconder mi pecado, mi culpa. Pero no quiero seguir hoy huyendo. Me dejo encontrar por ti, Señor. Tú viniste a buscarme. Aquí estoy. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste para darme vida y traer libertad a mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame. Restáurame. Restaura mi corazón dañado. Hazme una persona nueva. Te entrego mi vida por completo, todo, sin reservas. Límpiame, Señor. Te entrego mis cargas, mis heridas, mis temores y mi pasado. Señor, enséñame a caminar contigo. Gracias, porque tu gracia es más grande que mi pecado, porque tu amor no me rechaza, no me echa fuera, y porque en ti hay perdón y salvación. Quiero seguirte y vivir para ti. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, quiero darte gracias. Gracias por cada persona que en esta tarde se ha dejado encontrar por ti, Jesús. Se ha dejado encontrar por tu gracia, por tu amor, por tu perdón. Quiero darte gracias por la libertad certera, sin duda, que tú has traído a sus vidas y a sus corazones, por hacerlos hijos tuyos. Señor, gracias por la obra preciosa que has hecho en cada vida, que harás, que tú perfeccionarás, Señor. Bendigo a cada valiente que hoy ha entregado su vida a ti, Señor. Y te ruego que tú los llenes de tu Espíritu Santo y que traigas convicción, certeza de que son hijos tuyos, amados. Pon hambre en sus corazones de tu palabra, de tu presencia, y que como hijos tuyos crezcan en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.